yo quiero que comencemos esta rueda de prensa dando un poco de contexto y recordándoles a todos ustedes y a los colombianos en general lo que pasó el 23 de julio del año inmediatamente anterior. Como gobernador de Antioquia felicito a las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional por el operativo que en este momento adelantan en inmediaciones de Porcecito, nordeste del departamento de Antioquia. Allí habrían detenido a 3 vehículos, al menos, de alta gama, con presuntamente integrantes del bloque Magdalena Medio de las disidencias FARC. Se cree que algunos de ellos tienen órdenes de captura vigentes. Se cree también que alguno de ellos está participando en la mesa de negociación. No vaya a ser ahora que en el marco de la paz total le levanten de urgencia a los otros 2 delincuentes que están allí la orden de captura. Así será muy difícil premiar el trabajo y el esfuerzo de nuestra fuerza pública, que hacen cabecillas de quienes tanta zozobra y terror le infligen al departamento de Antioquia, con el que está negociando presuntamente por ellos en el marco de la mal llamada paz total. También para que de una vez por todas dejemos en claro que ese día no se capturó a un delincuente común, sino a un criminal de alto perfil. Quiero que veamos de lo que ha sido responsable, de las atrocidades que ha sido responsable de Antioquia, alias Calarcá. Coronamos, viejo, coronamos. Miren, queridos paisanos, lo que acontece, por ejemplo, con este bandido alias Calarcá, el responsable de este desplazamiento. Pero aquí estamos tratando de ayudar a resolver la situación tan difícil por la que están pasando, mientras que puede actuar bajo una sombrilla de impunidad por cuenta del gobierno nacional. Estas son las consecuencias de negociar con narcos y un desplazamiento masivo en las montañas de Antioquia. ¿No se ha visto el ejército? Yo sé que es una situación muy incómoda, muy difícil, por contemporizar con criminales que buscando trabajar por la gente, mire lo que ocasionan. Bueno, queridos amigos, queda claro que lo registrado el día de ayer por Noticias Caracol da cuenta de algo en lo que nosotros llevamos 16 meses insistiendo y denunciando. ¿Cuánto nos hubiéramos evitado en el país y en Antioquia si con ese solo retén que se hizo entre Barbosa y Porcecito, nordeste del departamento, hubiese quedado en firme las órdenes de captura de alias Calarcá y sus secuaces? Órdenes de captura que fueron promulgadas por la Fiscalía de Antioquia, pero que después la fiscal Camargo, siguiendo órdenes de Petro, los dejó en libertad, sembrando desde entonces una sombrilla de impunidad que le ha causado mucho sufrimiento a Antioquia y, por supuesto, que por la reiterada denuncia que hicimos sobre estos hechos, acarreó como consecuencia una persecución criminal en mi contra para robarme la libertad y dejarle el gobierno de Antioquia a Petro de cara al próximo proceso electoral. De esta manera, como lo registró el día de ayer Noticias Caracol, queda muy claro que Petro le devolvió en reciprocidad a los criminales de las FARC no solo la inteligencia del Estado, sino la lealtad de un sector de las fuerzas militares. Hoy más que nunca también queda en evidencia que a lo que estamos llamados a observar desde el día de ayer es a una triste y lamentable cooptación por parte de los criminales de distintos órganos del poder público en Colombia.
Es muy triste que quede en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las FARC. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio. No solo la operatividad de la fuerza pública genera disuasión frente al crimen, también lo que se hace desde la justicia, especialmente desde la Fiscalía y los jueces de Colombia. Es muy importante que el gobierno americano ponga los ojos en todos los responsables de esta situación, no solo los oficiales que han manchado el honor del uniforme de los distintos soldados y policías que abnegadamente trabajan por la seguridad de los colombianos, sino también de alias Chulo, el director de inteligencia de la DNI, que no solo representa a Petro en el Consejo Superior del Alma Mater, sino que además maneja su representación directa o por interpuesta persona en los demás consejos superiores de las instituciones de educación superior de carácter público en Antioquia. Ojalá todos estos sean incluidos en la lista Clinton, empezando por la fiscal Camargo. A los soldados y policías de Colombia les decimos una vez más que son nuestra esperanza y que ellos no tienen por qué obedecer instrucciones de corte criminal. Su salvaguarda y la nuestra está solo cuando se obedece a la Constitución y a la ley. Y yo desde esta instancia, como gobernador de Antioquia, le pido a la Fiscalía que se sacuda y que en lugar de perseguir la oposición democrática, investigue estos hechos criminales, que lleve a juicio a todas aquellas personas que han dejado en la impunidad el accionar criminal de las FARC con el daño que han causado en Antioquia y en otros rincones de Colombia. También solicito a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia, la comunidad estudiantil, que exijamos al unísono la renuncia a alias Chulo. No tiene cosa alguna que hacer un director de inteligencia representando al presidente de la República en el Consejo Superior del Alma Mater. Comenzamos todos a entender cómo las piezas de este engranaje criminal concuerdan. Como dicen mis paisanos, aparecieron las llaves. Ahora entendemos por qué la persecución en nuestra contra, pero ahora entendemos también por qué la baja operatividad de las fuerzas militares en Antioquia frente a las FARC. Les doy solo un ejemplo. En casi 2 años que llevo de mandato, gracias a Dios y a mis paisanos, nunca he registrado un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Sí, muchos en contra del Clan del Golfo, los que celebramos, pero ninguno en contra de las FARC ni del ELN. Estaban siguiendo casi que a pie juntillas una instrucción de Petro y sus secuaces para no afectar a los socios que habían financiado su campaña. Queridos amigos, lo que ha pasado es de extrema gravedad y celebramos que haya sido el rigor de un colega de ustedes el que haya puesto en evidencia este entramado criminal. Pedimos a la justicia que opere, al gobierno americano que nos ayude a sembrar disuasión y a que todos aquellos que en un futuro pretendan involucrarse con los criminales la piensen 2 veces. El ministro de Defensa decía recientemente que los que fuesen capturados en flagrancia tendrían que mantener su captura vigente y que entonces no entendía por qué esto había derivado en lo que derivó. Pues bien, ministro, el gobierno al que usted representa ordenó con su fiscal Camargo dejar en libertad
a uno de los más peligrosos criminales que nos rodean en los últimos años. Que la justicia se imponga, que la justicia también, que busca impartir de alguna manera las autoridades del gobierno americano, tome lugar, porque vuelvo y repito, alguien tiene que rondar a la fiscal general de la nación, alguien tiene también que hacerle sentir que pecó por connivencia, por omisión, por aliarse con quien parece ser su jefe inmediato, que es Petro. Y por supuesto, también debe haber justicia y sancionar a quienes nos han infligido tanto daño y tanto sufrimiento en Antioquia y en el país. Muchas gracias, señor gobernador, por su intervención. Ahora damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con Natalia Vanegas, de Teleantioquia Noticias. Gobernador, muy buenos días. Son dos preguntas sencillas. La primera, vemos a una fiscal que claramente ha liderado una persecución política contra usted por los CAI de policía en Río Negro, pero nos llama la atención que no avancen investigaciones después de todo lo que ha llevado a cabo las disidencias de las FARC. Y también quería preguntarle por a quien usted denomina alias Chulo, el que hoy está en la Universidad de Antioquia. ¿Cree que esa participación de este señor hace parte a esa persecución que también él lideró contra el ex secretario de Educación, Mauricio Alvear? La fiscal ha pretendido robarme la libertad por la construcción de 2 centros de atención inmediata en Río Negro, que no superan los 1.200 millones, que están en funcionamiento, que están en manos de la Policía Nacional y que han servido para contrarrestar el crimen y el delito en esa localidad. Pero en cambio, engavetó todo el arsenal probatorio que hubiese podido concluir en una eficiente judicialización de esta estructura criminal, en el desmantelamiento de la misma durante más de 16 meses. Una estructura criminal responsable no solo de asesinatos a pobladores civiles, a uniformados. No más este año han caído más de 60 uniformados entre soldados y policías, responsable de confinamientos, de desplazamientos. Todo durmió el sueño de los justos durante 16 meses y así hubiese seguido si no hubiera sido por el valor periodístico de colegas de ustedes en Noticias Caracol. Respecto a alias Chulo, empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás ha aparecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes del terrorismo en las universidades públicas de Colombia. En enero del año pasado, cuando asistí, después de mi asistencia al primer Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, salí aterrorizado y denuncié la presencia de estudiantes eternos. Se me vino el mundo encima. Pues bien, quiero que ustedes sepan que los estudiantes eternos, a mi modo de ver y según lo que hemos registrado recientemente, parecen tener un jefe, un instructor. Le sirven en la mayoría de los casos al terrorismo. Alias Chulo, director de inteligencia de la DNI, no es la primera vez que está en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, ya estuvo en el pasado como representante estudiantil. Y eso no es gratuito, que hoy vuelva al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que además sea el director de inteligencia de la DNI, sino que maneje también los tentáculos del gobierno nacional en otras instituciones de educación superior, donde seguramente también tienen la misma pretensión de abonarle el camino a los criminales y terroristas. Continuamos con Mariana Rodríguez, de Noticias Caracol.
Gracias, buenos días. Gobernador, ya usted nos hizo un recuento de los hechos que ha registrado el Departamento de Cuenta de alias Calarcá y también la sangre y el terror que ha derramado en el Departamento de Antioquia. Usted lo ha dicho textualmente hace más de un año y es que lo que vemos es la consecuencia de negociar con criminales, pero según ha revelado este medio, más allá de negociar es trabajar de la mano de criminales. Quería entonces preguntarle a usted y también a la Secretaria de Seguridad, ¿qué es lo que más les duele o lo que más les preocupa o a lo que se puede enfrentar la población civil en el departamento de Antioquia teniendo en cuenta el poder que puede tener alias Calarcá? Lo que más nos ha dolido es registrar durante estos casi 2 años cómo de cuenta de la paz total, de nuevo ponían a Antioquia en una situación de alteración del orden público a situaciones parecidas a las registradas hace más de 20 años. Pero como usted bien lo decía, la paz total no tenía el propósito de garantizar la seguridad, el sosiego a los pobladores de Antioquia. Estaba más bien siendo conducida con el propósito de trabajar a merced del crimen. Y por eso lo que denuncia el día de ayer Noticias Caracol es tan grave y es tan triste. Este año han sido asesinados más de 60 uniformados entre soldados y policías. La mayoría de esos crímenes perpetrados por las disidencias de las FARC al mando de Calarcá. Baste solo recordar ese insuceso tan doloroso como el que registramos todos el pasado 21 de agosto en Amalfi, donde murieron 13 uniformados de la Policía Nacional, donde no pudieron rescatar a los que quedaron vivos a tiempo, porque Petro también acabó con la operatividad logística de la fuerza pública, sino además donde fue derribado un helicóptero de propiedad del gobierno americano. Sigue Duván Vázquez, Noticias Telemedellín. Secretario Gobernador, buenos días. Gobernador, ¿cuál debe ser la responsabilidad política y penal de la Fiscalía por archivar estos graves documentos, audios, chat? Y también si archivar estos o engavetar estos archivos de alguna forma se privó a las fuerzas militares de que tuvieran información de inteligencia para ser más contundentes contra este grupo armado ilegal, y también si temen ustedes por su seguridad, sobre todo al saber que hay una connivencia entre este grupo y algunos funcionarios del alto gobierno. Los únicos que están en capacidad de juzgar las actuaciones de la Fiscal General de la Nación son la Comisión de Acusaciones. Ya sabemos que allí no habrá de pasar cosa alguna. Por eso le hemos pedido al gobierno americano que tome cartas en este asunto. Nosotros seguimos apelando al valor de los soldados y policías. Son la esperanza de Colombia y las manzanas podridas no pueden afectar el honor, el rigor y el sacrificio de la mayoría de nuestros uniformados que están siempre al acecho del crimen y con el propósito de proteger a los colombianos. Pero esas manzanas podridas deben ser apartadas de inmediato de las distintas fuerzas y, más importante que eso, deben ser judicializados. Es muy grave que pasó y la única forma de recobrar la legitimidad en el proceder de la fuerza pública es encontrando rápidamente a los responsables, previamente habiéndolos apartado del cargo. Como también esperamos conocer muy prontamente la renuncia de alias Chulo al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y eliminar su incidencia, directa o indirecta, en cualquier otro órgano directivo de institución de educación superior pública alguna en la que se sienta su larga mano. Finalizamos esta rueda de prensa con la pregunta de Juan Fernando Tavares de Noticias RCN. Gobernador General, buenos días. Partiendo de la base de que las responsabilidades penales y disciplinarias son individuales, pues usted ya lo ha dicho prácticamente todo en su declaración, quisiera adelantarme un poco a lo que viene, en pasado y en presente y en futuro. ¿Usted entra tranquilo a un Consejo de Seguridad
No voy a cuestionar a los comandantes de brigada o séptima división, pero usted entra tranquilo, confiado a un consejo de seguridad con los altos mandos militares de la región. Muchas gracias. Juan Fernando, yo tengo por premisa de vida solo hablar de la gente por lo que me toca vivir con ellos. Me ha tocado en esta larga carrera de servicio público toparme precisamente con servidores de distintas instituciones que no me generan confianza. Pero yo quiero decir que lo que aconteció en la caravana del pasado 23 de julio 2024 fue algo que tomó lugar precisamente aquí, en un Consejo de Seguridad en la Gobernación de Antioquia. Estábamos en un Consejo de Seguridad. A mi derecha se encontraba el entonces comandante de la división, el general Juan Carlos Fajardo. Yo lo notaba disgustosamente para mí distraído y le pregunté que si le pasaba algo y él me dijo que sí, que pasaba algo muy grave, que si le regalaba un minuto en mi oficina, y fue cuando me contó lo que estaba tomando lugar. Desde ese momento le pedí al general Martínez y al personal de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia que hiciéramos algo para registrar eso en vivo. Enviamos una cámara de aquí, del despacho de la Gobernación, para que sirviera de vedor ante todo lo que estaba aconteciendo. Y comenzamos a ejercer presión, porque sabíamos, él nunca nos lo contó posteriormente, pero sabíamos que la presión que el general tenía encima por parte de superiores era inmensa para dejar en libertad a esos criminales. Ese general desmanteló en un solo retén a buena parte de la estructura criminal, y si Petro y su fiscal Camargo no hubiesen actuado con impunidad en contra de estos criminales, mucho dolor y sufrimiento le hubiésemos evitado a Colombia y por supuesto a Antioquia.